Bienvenida toda persona que desee cruzar el umbral para conocer enigmas, misterios y lo sobrenatural de nuestro mágico México. Qué gusto tenerles con nosotros en esta edición de La Otra Puerta. El grupo que configura este esfuerzo abre sus puertas de hecho para que manden por favor sus anécdotas, sus comentarios, sucesos o experiencias que deseen compartir con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy iremos a 3 estados de la República Mexicana. Iremos a Chihuahua, iremos a Durango y a Tamaulipas. En primera instancia, en Chihuahua mencionaremos y compartiremos con ustedes una leyenda famosa en el suroeste de la Sierra Madre Occidental en Chihuahua, en una población conocida como Chínipas, la leyenda de la bruja Juana. Sí, una bruja que existió en ese lugar. No se precisa muy bien la época, pero se presume que fue a mediados del siglo XX. Pero bueno, mencionaremos que ese lugar, hoy casi olvidado, en un tiempo fue un lugar muy próspero, dado que los misioneros al ir a evangelizar abrían ruta hacia el norte, después de cruzar Nueva Vizcaya, que es lo que hoy es Durango, y llegaban a Coahuila, Chihuahua, y los más audaces llegaban incluso hasta la península de Baja California y un poco más al norte hasta las Californias. Pero en Chihuahua, en esta comunidad llamada Chínipas, se descubrió oro y plata, en tal cantidad que es lógico y fácil imaginar la cantidad de personas que aventuraban todo su futuro con la esperanza de enriquecerse por un golpe de suerte. Lo cierto es que así como estuvo en auge, también tuvo su decadencia, y fue parte, esa población de Chínipas, de una ruta donde se comercializaban los metales preciosos. Pero bueno, pasaron las décadas y llegó a ese lugar una extraña mujer. Una mujer que en ocasiones se veía hermosa y en ocasiones se veía siniestra. Todo mundo le calculaba por lo menos 120 años de edad, aunque su aspecto no rebasaba ni los 30. Era singular, y esa mujer, Juana, había visto nacer y morir a mucha gente de la comunidad. Era famosa y muy respetada, primero por su apariencia, y segundo, porque era una notable conocedora de la herbolaria, de las plantas, las especies del desierto. Y también se dice era depositaria de un conocimiento poderoso y mágico que le permitía ayudar y curar a las personas, así como dañarlas y matarlas. Es decir, era un personaje que tenía el sol en su corazón y a veces se eclipsaba con la oscuridad de las nubes de la terrenalidad. Lo cierto es que Juana era muy admirada y estaba muy agradecida con algunas personas a quienes había correspondido de manera noble, pero había otro grupo de personas que la odiaban y le temían por las cosas que hacía. Solo para mencionar, en cuanto a daño se refiere, se dice que por medio del mundo de los sueños, ella se introducía en la mente de los hombres para causar demencia, locura y hasta suicidio. Y aquel hombre que se atrevía a aproximarse a ella con intenciones sensuales, la venganza era atroz, porque esos hombres o se engarrotaban o se aguzanaban en vida y terminaban su vida en un verdadero suplicio, y la gente le tenía a Juana mucho respeto, hasta que en cierta ocasión ese grupo de personas que estaban en contra de ella organizaron una especie de persecución para finalmente detenerla, porque habían desaparecido 2 hombres y solo se había encontrado donde estaban durmiendo montañas de carbón pero sin huesos. Pensaron que la muerte de estos 2 hombres, trabajadores de la minería,
obedecía a un daño muy poderoso y temible desatado por la bruja Juana. Así que la gente enardecida y encabezada por la autoridad en aquel entonces del señor Efraín Ocampo, procedieron a detenerla en su jacal, ya que ella vivía en las orillas de la población, y una vez que la apresaron, la arrastraron por el cabello hasta la orilla de una colina que estaba en la colindancia de la población, y ahí la gente con piedras y garrotes la agredió. Curiosamente, cuando la estaban agrediendo, aparecieron remolinos de violentos aires, y esos remolinos tumbaban a las personas y arrojaban polvo en los ojos y complicaban la respiración. Pero aún así la turba lograba rebasar con mucho nervio la intención de agredir a esta mujer, y acto seguido se dice que también aparecieron sombras que golpeaban a algunos miembros de la comunidad agresora, pero aún así era mucha la gente, hasta que finalmente un golpe en la cabeza con una roca dejó semi inconsciente a Juana. De inmediato la arrastraron para colgarla de un árbol, y una vez que estaba suspendido el cuerpo, ella exclamó que si ella iba a morir de esa manera, la maldición expresa hacia ese grupo de policías que habían liderado ese atroz hecho, iban a terminar su vida de manera trágica en muy poco tiempo. Y así fue. Al parecer, al tercer día, una comitiva liderada por este policía, por el señor Efraín Ocampo, tuvo un accidente carretero en el que todos perdieron la vida. Lo cierto es que, cuando encontraron los cuerpos, no tenían dientes y no tenían ojos. Extraño suceso que de alguna otra manera pues se refiere en aquella región del norte de la República Mexicana, en Chihuahua, para que si ustedes llegan a ir a esa región de Chinipas, pregunten, pidan que les cuenten la leyenda de la bruja Juana, pero solo escúchenla, no se aventuren por los senderos, porque se dice que ella en realidad no murió y que sigue llena de rencor y llena de resentimiento, y busca venganza en los caminantes que se atreven a pasar por los senderos y cruces de camino de aquel lugar. Nos vamos de viaje. Este 7 de julio nos vamos a lugares mágicos de México. Les invitamos a Teotenango, un enclave Matlalcinca al pie del Xinantécatl, el Nevado de Toluca, donde conocerán las energías que operan junto con los rayos. De ahí nos vamos a la Barranca Encantada de San Pedro Tlanisco, que es el hogar de un santito que no se deja fotografiar. Y por último, iremos al pueblo mágico de Metepec para degustar de la exquisita comida, apreciar la económica y hermosa artesanía, y además estar en un enclave donde las sirenas son amas y señoras. Recuerden, domingo 7 de julio, informes al 55 54 99 14 05 o en Facebook, la página Luminar Centro Holístico. Estamos para servirle y es cupo limitado. Vámonos de viaje. Bueno, ahora pasemos a la segunda leyenda y vamos al estado de Durango para compartir con ustedes una trágica y famosa leyenda conocida como la monja de Luna. Resulta que en 1864, una vez que se consolidaba la invasión francesa a México, una vez que entraron los soldados francos y fueron introduciéndose en los estados del centro del país, de pronto conflictos en Europa obligaron a los franceses a replegarse para ir de nueva cuenta a los puertos del Golfo de México y de ahí regresar a Europa para apoyar una nueva guerra, ya que Francia estaba en peligro. Así que hubo algunos grupos de soldados franceses que quedaron relativamente atrasados o casi olvidados y que no alcanzaron a huir. Pero también vale la pena mencionar, aunque resulte incómodo, que una vez que los franceses se aproximaron a la ciudad de Durango, el clero y la gente de la oligarquía organizó banquetes y fastuosas cenas dedicadas a los militares franceses con la intención de comprometer a sus hijas con nobles europeos, así como
sumar la fuerza contraria a las fuerzas de don Benito Juárez. Pero bueno, la historia nos ha mostrado que este conflicto en Europa obligó a replegarse a estos soldados franceses, pero uno de ellos al parecer estaba conviviendo del nombre Fernando en algún lugar nocturno del centro de la ciudad de Durango cuando se dio la huida. Y para esto mexicanos que estaban también llenos de coraje por la invasión y cuando veían a algún militar francés solo en la calle, a menudo los apuñalaban. Y Fernando no fue la excepción. Fue apuñalado y herido e intentó huir. Y tanta fue su suerte que al llegar a una casona, ahí encontró a una mujer que le abrió la puerta y que la cerró. ¿Y quién es esta mujer? Esta mujer es conocida como Beatriz y era hija de una familia de abolengo de aquellas épocas en la ciudad de Durango, que había decidido consagrar su vida en su infancia en un convento para casarse con Jesucristo. Y así fue. Con el beneplácito de sus padres se juntó una muy generosa dote que fue entregada al convento donde Beatriz fue educada. Y bueno, las complicaciones políticas y económicas en nuestro país, además del cierre de los cultos con las leyes de reforma, hicieron que el convento cerrara. Y de la fortuna que los padres habían entregado al convento, no había quedado ya nada. Y una vez que regresó Beatriz a su casa con la esperanza de rehacer su vida de una manera distante a la religión católica, descubrió que su padre había muerto y su madre estaba moribunda y en la miseria, dado que habían perdido su fortuna con las leyes de reforma. Entonces Beatriz quedó solitaria y prácticamente sin sus padres en esa casona a la que llegó este soldado francés. Bueno, pues ella lo empezó a cuidar con mucho esmero. Los dos se encontraban completamente solos y desamparados, y a cambio de algunas monedas, Beatriz podría comprar lo necesario para sobrevivir, manteniendo en secreto que el soldado francés Fernando se encontraba convaleciente en su casa. Lo cierto es que este soldado, sabiendo que no podía mantener en secreto su presencia ahí, sabía que tenía que despedirse, y más que siendo francés no iba a pasar mucho tiempo en que lo apresaran y ejecutaran. Así que, muy enamorados los dos, Fernando decidió retornar a Francia y escapar en secreto a través de los valles y la serranía. Y así lo hizo y prometió regresar en una noche de luna llena. Así que emprendió su camino hacia el Golfo de México y no contó con que una patrulla militar juarista lo sorprendería en el desierto. Ahí lo detuvieron, ahí lo ejecutaron y como a todo traidor se le sepultó sin ninguna oración, sin ninguna cruz, simplemente quedó bajo el polvo y la arena del desierto. Pero esto jamás llegó a oídos de Beatriz y pasó el tiempo, pasaron algunos meses y ella, enloquecida de amor, subía prácticamente todos los días después de la misa de la tarde para contemplar en lo alto del campanario el horizonte a ver si veía la aproximación de su amado Fernando. Lo cierto es que conforme pasaban las semanas, perdía su cabalidad y cada vez era más frecuente verle en el campanario y justo antes de que se le prohibiese por su seguridad. Se encontró una noche de luna llena, el cuerpo de Beatriz estrellado al pie del campanario de la catedral de la ciudad de Durango y sin vida, y se determinó que tenía 4 meses de embarazo. Por eso, hasta la fecha hay quienes dicen que en las noches de luna llena, si uno observa el campanario de la torre oriente de la catedral de esa ciudad, puede contemplar a Beatriz mirando el horizonte en espera de su amado Fernando. Trágico final para una leyenda de aquellos años que dibuja de alguna manera cómo era en aquel tiempo pues el comportamiento cultural en estos lugares de nuestro país. Y por último pasemos a la tercera leyenda, pero no sin antes recomendar
que por favor den like, suscríbanse y compartan. Pasemos por último pues a una leyenda llamada la tumba de las 7 esposas. Esto se dio en la ciudad de Mier, en el estado de Tamaulipas. Resulta que a principios del siglo XX había un hombre muy riguroso, muy severo, próspero en un negocio, porque él tenía una productora de cal. Y en aquellos años la producción de cal era muy importante tanto para la construcción como para la producción de nixtamal, con la que se prepara la tortilla. Así que este hombre prosperaba, se entregaba y se encargaba de la administración y de toda la ejecución y operación de esa productora de cal, mientras su esposa se encargaba de la supervisión de todos los trabajadores para que en tiempo, en forma y cantidad los pedidos salieran a tiempo. Bueno, pues resulta que este hombre, que casi no hablaba, en cierta ocasión salió gritando del almacén diciendo que algo terrible había pasado con su esposa. Y así es, se encontró el cuerpo de su esposa boca abajo y asfixiada. Al parecer había perdido el conocimiento y cayó boca abajo en un depósito de cal viva, en la cual aspiró por la nariz hasta perder la vida. Bueno, pues se hicieron las exequias y no pasó mucho tiempo cuando este hombre contrajo nupcias con otra mujer, que no resistió a los presentes, un cortejo y promesas generosas, así que también le encomendó el trabajo de supervisar la producción de cal. Pasaron 2 o 3 meses y de pronto los trabajadores salieron corriendo del almacén porque habían encontrado el cuerpo de la segunda esposa asfixiada boca abajo de igual manera en ese depósito de cal. Las autoridades intentaron intervenir para esclarecer los detalles de ese lamentable suceso, pero al parecer con dinero se logró detener la investigación, y lo mismo pasó con la tercera y la cuarta. Para esto, en aquel tiempo, ese hombre mandó construir en el panteón municipal de la ciudad de Mier una tumba que tuviese 7 gavetas. Los trabajadores se extrañaron un tanto porque ese hombre no tenía hijos y de hecho solamente se consideraban por lógica que una gaveta era para él y las otras 2 para las esposas que habían trágicamente muerto. ¿Y las demás? Bueno, pues fue pasando el tiempo y la gente se comenzó a dar cuenta de que esas gavetas iban siendo ocupadas progresivamente, hasta que ese hombre desapareció, jamás se le volvió a ver, su negocio quedó abandonado y de lo que se sabe, se escuchan los lamentos de hombre y de mujer del interior de esa tumba, tal vez clamando justicia, tal vez pidiendo que la realidad, por medio de la verdad, surgiese para que el culpable de esos atroces hechos pagase su precio. Bueno, pues esto es todo en cuanto a la emisión del día de hoy, y no olviden que en la próxima edición nos veremos un poco más allá de la otra puerta. Hasta entonces.